Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Has hecho en mí, llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que me levantarás, tú me levantarás. Buenos días, Señor les bendiga, los saluda el hermano Jorge Martínez, aquí hoy martes 4 de julio 2017 en Radio Adicción Cristiana. Bueno, el representante me mandó el pastor Efrén, soy discípulo, oveja de nuestro pastor, él tiene un programa más adelante de 12 a 1, vamos a tener la dicha de escuchar su palabra. Por lo pronto me dijo, hermano, quiero que vaya a la radio, y bueno, como discípulo de él, pues aquí estoy cumpliendo las órdenes. Prepárese lo que Dios le ha puesto en su corazón, y simple y sencillamente quiero dar de gracia lo que Dios me ha dado. Gracias, Dios ha tenido misericordia de mí y por eso estoy aquí. Yo vengo de la Iglesia de Cristo Renacer, Ministerio Sebenecer. Tenemos un tiempo aquí predicando en la radio. Entonces, nuestra iglesia está ubicada en Fama 3, en Santa Catarina, Nuevo León. El teléfono es el 1870-4824, es el teléfono de la iglesia. Nuestro pastor tiene su teléfono celular, es el 811-983-2991. Quizás no esté escuchando, quizás no sé qué tareas anda haciendo nuestro pastor, trabajando en la obra. Por lo pronto me mandó a mí, pues aquí estoy al frente. Quiero darte los servicios de nuestra iglesia. Los lunes es lunes de oración, los miércoles es un discipulado que imparte nuestro pastor ahí en la iglesia a las 7:30, 7:30 también el lunes, 7:30 también es un culto familiar. Los sábados para los jóvenes. Quiero comentarte que este sábado estuvimos en Sabinas con los hermanos allá en la confraternidad de jóvenes. Estuvo hermoso, hubo palabra para ellos, consejos para nuestros jóvenes, cómo se deben comportar, cómo deben guiarse por la palabra de Dios. Nuestro pastor Luis Armas de allá de la iglesia de Sabinas compartió la palabra y estuvo hermoso. Hubo comida, de ahí nos fuimos a una quinta, los jóvenes convivieron ahí, se bañaron en una alberca, estuvo hermoso. El sábado estuvo hermoso ese convivio de jóvenes, nos vimos encantados, que inclusive dijeron los pastores que se va a repetir 2 veces más en este año. Gloria a Dios por nuestros jóvenes que están avanzando, y de eso se trata, que nuestros jóvenes escuchen la palabra, siguen por los principios bíblicos, y es hermoso cuando Dios usa a nuestros pastores y hacen esos cultos de oración, hermoso. Nos gozamos en el Señor el sábado. El domingo tuvimos nuestra Santa Cena, otro culto maravilloso. Déjame decirte que pocos cultos, yo tengo 4 años ahí en la iglesia, y pocos cultos, hoy nos tocó el Señor a la mayoría, casi toda la total de la iglesia. Hubo invitados, lógicamente, pero la mayoría de la iglesia nos tocó el Señor grandemente. Hubo hermoso, se derramó el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. Es algo hermoso que todo hay gozo en nuestros corazones, como hubo esa alegría, ese gozo del Señor en nuestros corazones, que poco a poco nos va llevando a otro nivel. Es hermoso como Dios es bueno, y nos ama. Entonces cuando uno se humilla ante Él, Dios
Dios lo dice en su palabra, el que se humilla será exaltado. Entonces es hermoso cómo Dios derramó bendición en la iglesia, en ese culto del domingo glorioso. Todavía ayer estuvimos con nuestra pastora celebrando un cumpleaños ahí en la iglesia, un almuerzo, y lo platicábamos con los hermanos, y nuestro pastor preguntaba: hermanos, ¿y qué nos pasó el domingo? O sea, como diciendo, ¿qué nos pasó? Que alguien trae la respuesta. Simple y sencillamente, pues son misterios, revelaciones de Dios que solamente en su sabiduría Dios actuó y Dios nos llevó a otro nivel. Y es hermoso cuando empezamos a orar al Señor, cuando le servimos a Él se derrama. Es hermoso ese culto. Me hubiera gustado que hubiera habido televisión, que se grabara, porque fue hermoso ese culto. Traemos gozo en nuestro corazón, como nos tocó el Señor la mayoría de la iglesia. Bueno, el día de hoy yo traigo un tema sobre la fe, sobre cómo... Déjame decirte que yo en mi empresa, en mi trabajo, cuando predico la palabra, veo como, pues sí, claramente me dicen tantas cosas, pero yo veo como la falta de fe, la incredulidad del pueblo, inclusive el pueblo de Dios, que se dice ser cristiano, anda batallando un poquito con la fe. No sé si has oído la clásica frase: yo puedo solo, yo puedo sola. La pregunta es, ¿puedes qué? ¿Qué puedes hacer tú solo, tú sola? Entonces, el yo, la autosuficiencia, nos aparta de la gracia y misericordia del Señor. Platicaba la vez pasada, necesitamos ser humildes, tener esa humildad en Dios. Entonces, simple y sencillamente, sin Jesús, sin Dios, no somos nada ni nadie. Sin Él, definitivamente estamos perdidos. Entonces, inclusive yo leyendo la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, fíjate, él simple y sencillamente, te lo voy a leer a la luz de la palabra, como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:7. Dice la palabra de Dios, como el apóstol Pablo claramente dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, continúa diciendo, fíjate, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, como el mismo apóstol Pablo, fíjate cómo aquí está diciendo que le fue dado un aguijón, dice, en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. O sea, volvemos a lo mismo. Aquí el apóstol Pablo, él dice, y más adelante dice, y bástate mi gracia, y él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, como la palabra de Dios, muchas veces yo he visto en varias personas que se denominan ser cristianos, como hay falta de humildad, como a veces nos enaltece eso, pero uno cuando lee la palabra de Dios y uno ve que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, él dice claramente aquí que él pues sí, se estaba enalteciendo. Entonces aquí al Señor le decía que no se enalteciera, ¿verdad? Me ha hecho un necio, más adelante dice, me ha hecho un necio a gloriarme, en el 11. Entonces a lo que voy es esto, yo en mi corazón traigo esto, mira, la palabra de Dios es muy, muy sabia, muy buena, muy bonita. Entonces, nosotros te lo voy a decir con el corazón en la mano. El Día del Padre, que en el mundo cómo celebran los festejos. Entonces, tuvimos una pérdida, te lo voy a decir. Tuvimos una pérdida en la familia, tuvimos la pérdida de un sobrino. Él falleció. Y déjame decirte, este sobrino, yo lo vi crecer. Él llegó aquí a Monterrey. Mi hermana tuvo un fracaso en su matrimonio total, se separó de su marido y llegó aquí a Monterrey con sus 3 niños chiquitos. Llegó aquí con mis padres. Cuando ella llega con su matrimonio destruido, nosotros le echamos la mano, ¿verdad? Estuvo viviendo con nosotros, con sus hijos. Ella se puso a trabajar. Total, mi mamá se los crió y se los formó. Inclusive ellos empezaron a ir a una iglesia cristiana, Asamblea de Dios. Yo recuerdo, yo era un joven, yo andaba lejos de los caminos del Señor, pero yo me acuerdo que ellos iban a la iglesia. Son tres hermanos, 3 sobrinos que tengo, pero este sobrino que falleció, pues te lo tengo que decir, fue la ovejita negra de la familia. Desgraciadamente él, con el que más batalló mi hermana, que
Juanito, se llamaba Juan Francisco. Y él, pues él se fue por el camino equivocado, se juntó con malas compañías, por eso la palabra de Dios nos dice claramente que las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso nos lo dice en 1 Corintios 15:23. Entonces, yo recuerdo cuando Juanito llegó aquí como de 4, 5 años, 6, yo lo vi crecer. Entonces, fíjate, en su inocencia, los niños en su inocencia no tenían maldad de nada. Me acuerdo, tengo bien presente en mi mente, cuando una vez yo de retirado, me dijeron, mira, tu sobrino se anda peleando, pero no sabe pelear, así me dijeron a mí. Entonces, ¿dónde se anda peleando? Yo fui y lo busqué, y cuando lo vi, él ponía sus manitas indefensas, él no sabía cómo pelear, o sea, en su inocencia, él nomás se cubría y se cubría. Inclusive, déjame decirte que sus malas palabras eran nada más mugrero, decía, mugre Tony, mugre a sus amiguitos que le hacían mal. Él se defendía con eso, no decía malas palabras, no decía maldiciones. Él venía sano, limpio, venía de ranchos, puede decir. Entonces, cuando llega aquí a la ciudad, cuando va creciendo, se aleja de los caminos del Señor, se va al mundo, tristemente, se corrompe, y empezó por la tomada, el alcoholismo. Entonces, él, inclusive yo lo metía a la empresa donde yo trabajo a trabajar, ahí no duró, no le gustó el trabajo, se salió. Total, él prefirió ser trailero. Y bueno, en los caminos del trailero él pues volvió, se transformó ahí, se puso a tomar, andaba en el mundo. Tristemente te voy a decir cómo su historia, cómo falleció el Día del Padre, celebrando ese famoso Día del Padre, cómo lo celebra el mundo, con bebida y tomada. Me comentaban que él estaba celebrando el Día del Padre ahí en su casa, fíjate, tomó de tal manera que ya tomado se subió a una bicicleta y se cayó, se resbaló de lo mismo tomado que daba, y con un golpe en la cabeza con ese tubo, fíjate, con un simple golpe en la cabeza, ya cuando lo llevaron a la clínica ya no llevaba signos vitales, falleció, tristemente, lo digo. Entonces imagínate el dolor de mi hermana, es algo tremendo, como pues nos ha dicho el pastor, que ese dolor es tremendamente, no se puede comparar, porque sabemos que nuestros padres van a morir, nuestros viejitos van a morir, porque ya sabemos, pues, por la edad, por enfermedad, pero el dolor de un hijo es tremendo, o sea, no quiero ni pensar, es tremendo ese dolor. Perder un hijo es lo más doloroso, porque volvemos a lo mismo, un hijo va creciendo, lo va viendo su familia, va creciendo ver sus hijos. Entonces son golpes tremendos, son golpes que solamente en la palabra de Dios fortalecidos podemos superar eso. Entonces, como la palabra de Dios, me acuerdo una vez que el pastor nos dijo, antes de que pasara esto, fíjate, en Eclesiastés, Salomón, el hombre más sabio después de Jesús, fíjate cómo dice en Eclesiastés, hay un texto 7:17, a la luz de la palabra te lo quiero leer, dice la palabra en Eclesiastés 7:17, dice la palabra, no hagas mucho mal, ni seas insensato. En otras versiones, insensato, hay otras versiones que dice imprudente, inclusive hay otras versiones que dice necio. Entonces dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. Dice y lo pregunta, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Fíjate, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Por insensato, por imprudente, por necio. Entonces, a lo que voy es esto, cómo nuestro sobrino se alejó de la palabra de Dios y tristemente, cómo falleció. 40 años, había pasado tenía 42 años cuando él falleció. Entonces aquí la palabra de Dios claramente dice, no seas insensato, no seas necio, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? Entonces la Biblia, todo está en la palabra de Dios, ahí está la verdad. Entonces a lo que voy es esto, claro que nos dolió su muerte, nos dolió, y solamente sabemos que es un dolor muy grande y solamente con la palabra de Dios podemos superar eso. Entonces la palabra de Dios también es muy hermosa, cuando en Santiago 4:14 nos dice claramente, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina, dice la palabra, es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Y sí es cierto, así es nuestra vida, vamos de pasadita como peregrinos, es como una neblina, como un amanecer. Preguntando yo con mis compañeros, yo ahí tengo ya 38 años en la empresa, y hasta parece que fue como antier cuando entré a la empresa, entonces que ya estoy a punto de jubilarme,
que me quedan 3, 4 años para jubilarme. Entonces me dicen mis compañeros, me acuerdo cuando tú entraste, estabas bien, pues sí, como dicen, ¿verdad? Bien joven, inexperto y todo eso, y cómo se fue el tiempo, rápido, ya 38 años ahí en esa empresa, oye, toda una vida. Entonces la palabra de Dios aquí dice claramente que la vida de nosotros es como una neblina, como un amanecer, un ratito y luego se esfuma. Entonces, a lo que voy es esto, como nosotros, cómo no valoramos nuestra vida, tristemente la desaprovechamos en muchas veces en parrandas, fuera de lo que nos dice la palabra de Dios, y tristemente muchos perecen antes de tiempo por eso que nos dice la palabra de Dios. Entonces, Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios nos ama de tal manera que muchas veces uno no comprendemos cómo la bendición de Dios, cómo Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Él nos ama. Entonces, cuando yo veo en Deuteronomio 28:1 todas las bendiciones que tiene el Señor para nosotros, es hermoso. Entonces, pero cuando hacemos caso, cuando leemos, cuando escuchamos su palabra, cuando somos obedientes a su santa palabra, fíjate que lo que dice la palabra en Deuteronomio 28, dice bendiciones a la obediencia, de la obediencia. Dice la palabra de Dios, y acontecerá que si oyeres, vuelvo a lo mismo, ¿cuántos de nosotros no oímos, no queremos escuchar la palabra de Dios? Somos insensatos, somos imprudentes, y aquí Dios nos está diciendo, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará, fíjate, sobre todas las naciones de la tierra, o sea, te pondrá por encima. El verso 2 es hermoso como nos dice Dios, y vendrán sobre ti, fíjate, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, es hermoso cuando Dios nos dice que vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Pero claramente dice, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si obedecieres. Muchas veces yo he escuchado esto, yo siento que Dios ya no me habla, yo siento que Dios ya no me escucha, pero si aquí está la Biblia, Él nos habla todos los días aquí en su palabra. El cuestión es nada más de abrirla, de escudriñarla. Por ejemplo, aquí dice claramente, si oyeres la palabra de tu Dios, aquí está la palabra de Dios. O sea, cómo Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Él nos da esa libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo. Él nos da la bendición y la maldición. ¿Cuál escogemos? Tristemente, muchos nos vamos por el camino equivocado. Entonces, es hermoso cuando uno le queda la palabra. Déjame decirte que, platicando yo con mis compañeros, muchos dicen, yo creo en Dios. Sí, déjame decirte que la mayoría, todos decimos eso. Pero déjame decirte que la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. En Santiago 2:19, así nos dice la palabra de Dios, que hasta los demonios creen y tiemblan, porque conocen quién es Dios y se sujetan. Entonces, no basta nomás con decir, yo creo. Déjame decirte que hay mucha diferencia en creer. Muchas veces dice, yo creo. Yo, está bien, pero yo creo en Dios. Todos sabemos que Él existe, hasta ahí. Pero creerle a Dios es muy diferente. Creerle a Dios es creer lo que Él dice, es lo que Él dice en su palabra. Creerle a Dios en sus promesas. Si Él dice que Él me va a levantar, si Él dice que me va a dar salvación y vida eterna, yo le creo. Entonces, muchas veces nomás nos creemos en que yo creo en Dios, sí, pero creerle a Dios lo que Él dice, esta palabra, déjame decirte, es una hermosa palabra porque su palabra es la verdad, lo dice en Juan 17:17. Entonces, creerle, esa fe, ¿qué es la fe? La fe es oír la palabra de Dios, la fe es creerle. Entonces, poco a poco uno va agarrando esa fe en la palabra, sembrando, dijo nuestro apóstol, sembrando la verdad se marchita el error. Sembrando la verdad se marchita el error. Entonces, cuando la verdad se siembra en la palabra de Dios, se va marchitando nuestros padres nos inculcaron tremendas cosas erróneas que nosotros no lo creíamos. Y hasta la fecha, yo tengo familiares que no se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le dijeron sus padres, sus tíos, sus abuelos. Desgraciadamente, nunca le creen a la palabra. Piensan que nosotros estamos equivocados, que somos unos protestantes, que somos unos renegados. O sea, como te digo, a mí me dicen el renegado ahí en la empresa. No, tú eres un renegado. Gloria a Dios, soy renegado por Cristo.
Cristo ya me salvó, Cristo me limpió el corazón, me purificó. Entonces, yo les digo, en Cristo los problemas son temporales, pero déjame decirte que sus bendiciones, esas son eternas, sus bendiciones, esas son eternas. Entonces, es lo que yo quiero que muchos entiendan. Todos van a tener problemas, claro que sí, claro, todos van a tener problemas, pero cuando uno esté en Cristo, son temporales solamente, pero esas bendiciones que Él nos dice, esas promesas, esas van a ser eternas. Si Jesucristo nos dice que Él nos da salvación y vida eterna, yo le digo a mi esposa, porque ella está batallando un poquito, ella está empezando apenas el Evangelio, le digo, mira, hay que creerle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo, por qué la gente le cree? ¿Qué te diré? A políticos, por decir algún ejemplo. ¿Por qué le creen a López Obrador, a Peña Nieto, a Fox, a presidentes que tristemente, te lo tengo que decir, nos vienen engañando al pueblo? ¿Y por qué a Dios que nos crió, nuestro Salvador, por qué a Dios no le creemos? Qué triste, le digo, qué triste que a nuestro Salvador, a nuestro Dios eterno, el que nos da la vida, el que nos da salud, ¿por qué no le creemos a Él en sus palabras, en sus promesas? Qué tristeza. ¿Será porque nos falta fe? ¿Porque somos incrédulos? ¿Por qué será? Entonces, cuando la palabra de Dios llegó a mi vida, déjame decirte, yo cuando empecé a ver sus promesas, ahí en Josué es hermoso como en la palabra de Dios, es un texto muy hermoso que a mí cuando lo leí la primera vez, quiero que sepas que me llenó poquito y poco a poco, pero ese texto, dije, no, este texto, yo me agarro de él. En Josué 1:8, fíjate cómo dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjate lo que dice más adelante dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, todo es todo, buen amigo, todo es todo. Entonces, cuando yo veo este texto, qué hermoso, esa promesa de Dios, esa promesa que Él nos dice, que Él nos hará prosperar en todo. Entonces, pero claramente nos dice que nunca se apartará de tu boca este libro, esta palabra de Dios, sino que de noche debemos meditar en Él. Es un espíritu para nuestra alma cuando leemos la palabra de Dios. Entonces, más adelante en el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Esas promesas, yo me agarro de esas promesas y le creo a mi Señor. Entonces, cuando Dios nos dice en su palabra que debemos de creerle, nos falta, definitivamente a muchos nos falta creer. Déjame decirte que en nuestra iglesia habemos de todo. Hay hermanitos que andan batallando, lógicamente, y qué triste que anden batallando, porque el enemigo, volvemos a decir, el enemigo anda como león rugiente y pues los tropieza, cualquier cosita los hace tropezar. Entonces nosotros debemos tener nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, porque sabemos que, mira, en todas las iglesias, lógico, no hay iglesia perfecta, todos, ahí lo que necesitamos nosotros es soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Cuando un hermanito está caído, orar por él, invitarlo, ir por él, que no decaiga. Entonces, cuando yo veo en la palabra de Dios cómo Dios nos da esas promesas, le digo, hermano, mira lo que dice aquí la palabra de Dios, hay que tenerle fe, hay que creerle, claro. Entonces me dicen ellos, no, es que yo me afano mucho, es que yo me afano en mis quehaceres, me afano en mi trabajo. Digo, pero mira, voy a decir una cosa, todos tenemos afanes, todos tenemos trabajo. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? O sea, yo te lo digo, no, y no es que me enaltezca, sino sencillamente digo, ¿por qué a unos sí y a otros no? Entonces, ¿será que a unos sí nos cae la palabra? ¿Será que a otros no? Entonces, cuando yo leo en la palabra que el Señor nos amó, fíjate, Él nos amó desde que estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En nuestros delitos, en nuestros pecados. Él nos amó, Dios nos ama. Es un amor que, déjame decirte, es un amor eterno, un amor que uno no llega a entender cómo Dios nos ama. Entonces, Él nos amó de que estábamos muertos en esos delitos, en esos pecados. Entonces, yo le digo, ¿por qué no creerle a su palabra? Debemos aferrarnos a sus promesas, porque bueno, dice su palabra a Dios, y para siempre es su misericordia. Entonces, como les digo, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Te lo repito, los políticos nos van a mentir, los hombres nos van a mentir, pero Dios
Dios no es hombre para que mienta, Dios es Dios. Entonces, inclusive cuando diezmamos y ofrendamos, ahí yo a veces le he dicho a mi pastor Efrén, a veces nos pone a ministrar ofrendas, hermano X le va a tocar ministrar ofrendas, no sé, prepárese, agarre un texto de la Biblia que hable sobre ofrendas y diezmos. Okay, todos nos preparamos. Entonces, pero yo tengo el deseo, un día le dije al pastor Efrén que un día nadie sabemos que cuando llegamos a Dios, todo cristiano no debemos llegar con las manos vacías, eso ya lo sabemos por default. Entonces, muchas veces me gustaría que cada quien no predicaran sobre diezmos y ofrendas, sino cada quien llevara sus diezmos, su ofrenda, a ponerlo en el alfolí, para ver cuántos de veras ya hemos avanzado en eso, o cuántos estamos batallando en eso, porque Dios en su sabiduría, Él nos dice, miren, yo he entendido que Dios con mi dinero, sin dinero, Dios sigue siendo Dios. Dios lo que quiere es nuestra obediencia. Dios lo que quiere es que seamos libres, que seamos sanos de toda avaricia, de toda codicia, porque sencillamente necesitamos sanar nuestro corazón de todo eso. Cuando Dios nos ama, nos va enseñando poco a poco cómo ayudar al prójimo, cómo tener amor al prójimo, cómo ayudarnos cuando tienen problemas. Ahorita tenemos un caso de unos hermanitos que están pasando por una enfermedad, tuvieron un bebé, y el bebé necesita un estudio, y todos nos vamos a cooperar. Vamos a cooperar para sacar a ese hermanito y que le hagan ese estudio a su bebé. Creo que la hermana parece que en su embarazo le picó el Zika, y tú sabes esos problemas que tienen cuando la mujer está embarazada, que le dicen que su bebé puede nacer mal, con endrocefalia, qué sé yo, tantas cosas que han sacado. Entonces, cuando le dicen los médicos eso, entonces toda la iglesia se puso a orar. Entonces ella se alivió, entonces se va a hacer ese estudio para ver cómo está su bebé. Entonces nos vamos a cooperar para hacer ese estudio, pero tenemos fe en que el bebé está sano, en que su bebé está sano, y por la fe lo creemos. Entonces, pero para esto también necesitamos poner como nosotros nos vamos a cooperar para ayudar a los hermanos. Cuando un hermano necesita, debemos ayudarlo en esos tremendos problemas que tiene. El hermano parece que ahorita no tiene trabajo, anda batallando, pero aún así, o sea, ellos también han agarrado de la palabra de Dios y le creen a la palabra. A lo que voy es esto: como todo el pueblo de Dios debemos estar unidos. Cuando un hermano necesita, estar unidos, porque dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Es hermoso. Entonces, ahorita estamos en una etapa. Entonces, toda la iglesia estamos en oración por nuestro hermano, porque su bebé esté sanito, no le dé esa enfermedad que dicen que les da cuando la hermana estaba embarazada, que le picó el Zika, que reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús, que su bebé nazca sano. Entonces, es hermoso. Te comentaba, ayer tuve una plática con unos compañeros y me dijeron, ¿a poco tú vas a la radio? Le digo, no, pues el pastor me manda a predicar lo poquito que he entendido, que él me ha enseñado de la palabra de Dios. Yo lo predico, yo le doy gracias. Y tengo un compañero, te lo tengo que decir, él en su matrimonio fracasó, está solo, lo dejó la señora, le dejó los niños y él se fue. Y él se refugió en el vicio, en la pelea de gallos. A él le gusta mucho pelear los gallos. Entonces le digo, Víctor, deberías acercarte a buscar a Dios. Te invito a la iglesia para que vayas a buscar a Dios. Entonces él me dice, no, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Para mí, en pocas palabras me dice que él ya no tiene remedio. Le digo, no digas eso, Víctor, Dios te ama. Tú nomás búscalo y Dios te va a responder, mira. Porque él me dice, yo me encuentro solo en las noches, me pongo a pensar qué he hecho en mi vida, a dónde voy, y me pongo triste, depresivo. Le digo, mira, el enemigo te mete muchas cosas en la mente y te quiere tumbar, y más cuando no conoces la palabra de Dios. Pero yo te invito. Una vez el pastor nos dio volantes para evangelizar y le dejé un volantito ahí en su máquina de soldar y lo invité, y la primera vez me lo rechazó. La segunda vez volví a insistir, le volví a dejar ahí el folleto donde lo invitaba a la iglesia. En total, y cuando estamos ahí en la mesa a la hora de la comida, de la cena, yo le predico la palabra, mira lo que Dios dice en su palabra.
y le digo, mira, ¿me vas a acompañar a la iglesia? Y me dice, y usted me hace que sí un día de esto porque ya me estoy cansando de esta vida. Le digo, mira, Dios te está hablando, no te resistas más, Dios te está hablando, ve, busca al Señor, y ya tú convertido en el Señor te va a dar una compañera, una ayuda idónea, dice el Señor, una ayuda idónea para que tú seas feliz y puedas restaurar tu matrimonio, porque ahorita estás batallando. Dice, no, sí, estoy batallando con mi matrimonio tristemente. Entonces, digo, mira, la palabra de Dios nos da estos consejos para que entendamos y busquemos esos principios bíblicos. Aquí nos dice que Él nos quiere bendecir, que Él lo único que quiere es bendecirnos. Tristemente, nosotros, los humanos, los agarramos tristemente el otro camino equivocado. Entonces, cuando yo le invito a la iglesia, déjame decirte que yo estoy trabajando en él. Bueno, yo no, la palabra de Dios, ¿verdad? Yo nomás se la trato de explicar. Y él dice, no, esta vez Santa Cena, dijo, estuve a punto de ir, gloria a Dios, o sea, ya es un intento. Entonces, como lo veo yo, cómo anda él quebrantado, cómo anda sufriendo, yo le doy esa paz. Mira, Dios, cuando estamos en Cristo Jesús, Él nos da esa paz en todo nuestro ser. Él llena nuestro cuerpo, alma y espíritu, esa paz que necesitamos todo ser humano. Entonces, le digo, mira, si tú te acercas al Señor, si tú buscas al Señor con todo tu corazón, no te vas a arrepentir. Te lo digo porque, mira, yo he visto casos como han llegado hermanos ahí fracasados. Tenemos varios casos, hermanos, que han llegado fracasados con su matrimonio deshecho, drogadictos, y Dios ha actuado grandemente con ellos, los ha restaurado sus matrimonios poco a poco, primero con los hermanos y poco a poco con las esposas. Pero yo le digo, hay un hermano que se llama Juan Valentín, él llegó a la iglesia, tiene poco, pero él le ha creído al Señor. Me impacta mucho este hermano porque de todos los que han llegado varios, pero este hermano lo veo que él está bien agarrado a la palabra de Dios. Él sí ha agarrado esa fe, esa confianza en el Señor. Entonces, cuando yo veo eso, incluso una vez me dijo que él no tenía Biblia, y rápidamente Dios habló a mi corazón. Fui y le compré una Biblia y se la regalé, y se la dediqué con el texto de José 1:8, ese texto hermoso que nunca se apartaba de tu boca este libro de la ley. Entonces, cuando él lo vio, yo lo vi la luz en sus ojos, hermano, o sea, no había cómo agradecerme en su alegría. Hermano, Dios te bendiga, era lo que esperaba esta Biblia. Le digo, mira, tú nomás aférrate a la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, escudriñala, asiste al culto, o escucha la palabra de nuestro pastor Efraín, escucha la palabra de los cultos, y no te alejes de Dios. Él lo que quiere es bendecirte, y tu matrimonio lo va a rescatar, restituir, y vas a ver, es hermoso. Y él anda bien metido en su palabra. Cada vez que lo veo, gloria a Dios, siente ese gusto, esa hambre por la palabra. En el Face, ahí platicamos todos los días. Él le da gracias a Dios. O sea, es hermoso cuando la palabra de Dios cae en buena tierra. Cuando cae en buena tierra, pues es hermoso. Y a uno le da gusto. O sea, le da un gozo tremendo como hermanos se acercan a la palabra de Dios, y Dios rápidamente responde. Dios rápidamente, porque Dios así es. Dios en su soberanía es un Dios de amor, de misericordia, y Él lo que quiere es simplemente bendecirnos. Estamos ya por despedir nuestro programa. Solamente te quiero decir con estas palabras: busca a Dios, busca al Señor, porque definitivamente sin Dios estamos perdidos. Sin Dios, mira, si todo te ha fallado, todo lo has buscado y no encuentras, busca al Señor, busca a Jesucristo, y Él te va a responder, porque Él, como te digo, Él nos ama. Aunque estemos muertos en delitos y pecados, Él nos ama con ese amor eterno que muchas veces uno no llega a comprender, uno muchas veces no llega a entender cómo Dios actúa. Son los misterios de Dios, son los misterios, las revelaciones que muchas veces uno llega a entender, porque Dios es así. Cuando lo buscamos, Dios nos responde, como te digo, pero humildemente hay que buscarlo, humildemente hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él, definitivamente, nada bueno podemos hacer. Alejados de sus caminos, nada podemos hacer. Entonces, dejar de ser el yo creo, el yo pienso, el yo puedo solo, dejar de hacer todo eso y buscar al Señor, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos hable cada día en su palabra, porque nos ilumine para tener esa fe y esa confianza en el Señor, porque definitivamente esta palabra de Dios, dice que la palabra de Dios fue inspirada
es inspirada por Dios. Muchas veces dicen que la Biblia, ¿quién la inventó? ¿Quién la escribió? Es inspirada por Dios, simple y sencillamente. Es útil para rehuir, para aconsejar en esta santa palabra. Y cuando uno le cree, cuando uno le pone toda la confianza al Señor, esa confianza, como te digo, claro, batalla uno porque viene del mundo, venimos del mundo y venimos, como dice nuestro pastor, bien balanceados todos, pero cuando uno se aferra a la palabra de Dios, como te digo, muchas veces volvemos a lo mismo. Yo creo, sí, todos creen, pero el detalle no nada más es creer, sino creerle a Dios, creerle a Él, creer lo que Él dice, lo que Él nos, esas promesas que te digo. Si Él dice que Él nos va a levantar, como digo, hemos tenido sepelios, hemos tenido en la iglesia, el pastor nos dice que ya somos en el ministerio de la agonía, porque hemos tenido varios sepelios donde hemos acudido de varios hermanos. Entonces es hermoso cuando uno les habla la palabra de Dios para que crean que Jesucristo nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y más adelante dice: ¿lo crees? Mismo Jesús nos dice: ¿puedes creer esto? Imagínate que Dios nos diga que si podemos creerle a Él. Mismo Dios nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? Entonces volvemos a lo mismo. Si Dios mismo nos está diciendo, como diciendo, incrédulos, faltos de fe, no le creen a mi palabra, como te digo, pero yo le creo a Dios y yo sé a dónde voy. Yo sé que cuando Él me llama a mi presencia, yo sé a dónde voy con mi Dios, con mi Cristo Salvador. Entonces a eso hay que aferrarnos, a esa confianza, a esa fe. No hay que tener ya miedo a la muerte ya está vencida, el Señor la venció en la cruz. Entonces Jesucristo nos dijo: yo soy la vida eterna, y esa vida eterna es para siempre. Entonces estamos por despedirnos. Dios me los bendiga. Estaremos viéndonos aquí próximamente. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.